todos. Aquí los saludos de la Tierra de la Difonía. Mi nombre es Hernán Schell. Soy docente de cine, crítico de cine, eventualmente guionista. Y estoy aquí hablando desde la página A Sala Llena. En esta charla que hemos organizado, esta charla gratuita que hemos organizado, acerca del podcast y el cine de terror. Dos cosas que son curiosas por dos motivos muy distintos. El podcast, porque es evidentemente un fenómeno reciente, de hace unos pocos años. Quizás una nueva forma de crítica de cine, quizás una nueva forma de docencia, una nueva forma de comunicación, vaya uno a saber. Y por otro lado el terror, que tiene como curiosidad ya no que es nuevo, sino que en verdad tiene bastantes décadas. Hay géneros como el western, el musical, que tuvieron su fecha de popularidad límite, por así decirlo. El policial negro también, digamos, tuvo una época de mucho esplendor y luego ya dejó de tenerlo. Y el terror, en cambio, quizás por las propias características que tiene este tipo de cine, fue justamente mutando con el correr de las épocas. No es lo mismo el terror del 30, que del 50, que del 60, que del 70, que del 80. Y siempre cada época encontró su terror. Aquí estamos con tres personas que se han especializado en alguna medida en ese tema, sobre todo dos de ellos, que tienen podcasts relacionados o que han hablado mucho del tema. Y que acá tenemos el privilegio un poco de que puedan presentarse por un lado y por otro lado que puedan dar a conocer un poco sus ideas sobre el género y también sobre el podcast. Así que bueno, voy a pedirles a cada uno de ellos que se presenten, les vamos a ir pasando el micrófono, así pueden ir hablando un poco de ellos mismos, desde el momento, desde cuándo empezaron con esto y por qué básicamente les interesa este formato por un lado y por otro lado también el género. Aquí va. Bueno, yo soy Mariano Morita y vengo en representación del podcast La Hora del Miedo, que es un podcast bastante nuevo porque empezamos este año, que hago junto a Julia Otero y Ezequiel Rivero. Que en realidad yo hace rato, varios años, vengo escribiendo crítica de forma escrita, digamos, y el podcast es algo medio nuevo para mí, a pesar de haber sido invitado muchas veces por Diego Cirulo a Banda Sonora Original, donde medio me fui criando. Pero bueno, eso. Creo que de los tres podcasts que estamos acá, que son muy distintos entre sí, es el único que es específico de terror. Hola, yo soy Dolores Graña. Bueno, yo la verdad que ni siquiera tengo un podcast de cine, o sea, es así tan poco específico. Yo hago un podcast que se llama A Pedido del Público con Natalia Senko, que es básicamente de series. Obviamente tocamos series de terror como tocamos series de cualquier género, o sea que hablamos bastante, porque de hecho si podríamos hablar del boom de terror, se extiende también al streaming y a la televisión. Obviamente hay muchas series de terror y con elementos del terror. Pero bueno, les voy a poder hablar un poquito más de las series de terror y tratar de acompañarlos a ellos dos más especialistas en lo que pueda. Nuestro podcast es parte de la plataforma de podcast de La Nación, donde yo trabajo, donde hay muchísimos podcasts de un montón de temáticas distintas, de todas las temáticas. La idea es que haya de todas las temáticas que cubre el diario y digital y print. El nuestro es un podcast de espectáculos, que es el suplemento que yo edito en el diario. Y bueno, lo hacemos, este es el segundo año, debemos ir cerca de 40 episodios más o menos, que duran media hora y pueden escucharlos en la plataforma del diario y en los otros servicios de podcast. Sí. Bueno, buenas noches, mi nombre es Diego Cirulo, yo conduzco hace 7 años, 8 temporadas en realidad, está terminando ya este año la 8ª temporada de BSO, Banda Sonora Original, que empezó como programa de radio, en realidad de radio online, y fue moviéndose poco a poco hacia las plataformas digitales, y eso devino en un podcast que se fue profundizando en los últimos 2 o 3 años. Y con respecto, digamos, a la lógica que nosotros manejamos con el terror, es parte de muchos otros géneros que también intentamos abordar.
sobre todo con el tema del thriller, trabajamos mucho. En los últimos años fuimos profundizándolo. Al principio, y de hecho de ahí viene el nombre, hablábamos de bandas sonoras, digamos, ¿no? O sea, pensábamos bandas sonoras en función a lo que operaban desde el sentido en algunas películas. Eso se fue expandiendo, se fue transformando, se fue monstruificando, podríamos decir, hasta convertirse en un programa más extenso y que inclusive tiene todos los años por lo menos 1 o 2 especiales de terror. Hablábamos, decía recién Mariano ha venido a hablar de varios autores y generalmente hacemos el especial de terror todos los octubres, digamos, ¿no? Hacemos o el mes de terror o algún especial puntual tratando de repasar qué está sucediendo con el género y con eso seguir pensándolo, digamos, ¿no? Algo de lo que decía Hernán de cómo va mutando todo el tiempo y para bien y para mal, digamos, ¿no? Pero cómo va cambiando a través de las épocas, hasta se lo puede pensar en décadas, y cómo nosotros también vamos cambiando en función a qué esperamos de ese género. Y bueno, nada, y nosotros seguimos saliendo como si fuese una radio, sacamos los capítulos los jueves a la noche, digamos, el jueves a la noche sale el capítulo. Entonces intentamos tener como cierta lógica de tradición con eso, de que siga saliendo, más allá de que después se puede escuchar en cualquier momento. Bueno, lo primero que quería un poco preguntarles es básicamente, hablando justamente del terror contemporáneo, ¿qué piensan ustedes o qué características piensan ustedes que puede tener el terror de hoy? O sea, ¿qué ejemplares que ven hoy del terror que son particularmente representativos de la época o que son particularmente superiores al resto, ¿no? Se ha hablado mucho, ¿no? Hay algunos que hablan de modo peyorativo, a veces lo dicen de art terror, de un terror medio arte que está surgiendo ahora. Películas como Midsommar, que ha aparecido ahora, o algunas películas que son particularmente, entre comillas, refinadas. ¿Qué opinión les merece ese tipo de terror específicamente? Sí, sobre eso es cierto que ahora hay como una nueva tendencia, como un regreso de este tipo de estilo de películas de terror que pareciera que aspiran más a una cierta cosa elevada, como más asociado al universo de los festivales de cine o de cierta cosa más como intelectual. Lo cierto, o creo yo, no sé si es una cosa tan nueva, que porque ahora está muy, muy intenso, muy fuerte, hay como mucha cosa de servicio, ¿no? Como de hacer la película para el claro, como una cosa así, pero creo que, por ejemplo, no sé, hubo casos en la historia, como por ejemplo cuando salió El silencio de los inocentes y ganó el Oscar, estaba esta cosa como de decir que no, esto es un thriller psicológico y no es terror, como buscaban todas las palabras posibles como para no decir la palabra terror, como si la palabra terror fuese más algo sucio, cuando por ahí, digamos, si llamábamos, qué sé yo, la comunidad del terror era como diciendo, no, dale, digan, es de terror, es tipo un tipo que te saca la piel y te hace su cuerpo con su piel, digo, es de terror, basta. y creo que durante varias épocas como que fue pasando esta cosa como de esta tensión entre lo alto y lo bajo del género, y ahora medio que está con todo. Yo no soy muy defensor, digamos, pero tampoco me parece que es algo que haya que catalogarlo así como así, porque de repente ves una de esas películas y alguna otra cosa interesante puedes llegar a ver, o quizás son películas que están hechas en ese contexto, y quizás empiezan de esa forma, pero terminan resultando de otra, digamos, es algo tampoco lo metamos en cajones, digamos, como, no sé, eso es un poco lo que... Al principio sí estaba medio como detestando todo y después fui como... Bueno, pero pasa muchas veces cuando uno se encuentra, sobre todo con este tipo de terror más artístico, entre comillas, que para mí son como dos vertientes que aparecieron en los últimos años, que esto tampoco es encajonar, digamos, ¿no? Esto va oscilando, pero una tiene que ver con este terror más refinado, más limpio, por decirlo de alguna manera, lo cual a mí no me termina de cerrar. Tiene que haber como una cosa áspera en el terror para mí. Y por el otro lado está otra vertiente de terror que es una que tiene que ver más por el lado de la nostalgia y por esta cosa de revivir ciertas ideas, y pienso puntualmente en Stranger Things, digamos, ¿no? Como serie y como esta lógica de mirar a los 80, pero mirar a los 80 no como
constructivamente, podríamos decir, en tal caso, porque por ejemplo parte de los 80 miraba los 50 porque esos directores habían crecido o sus padres venían de toda la época de los 50, pero en este caso está toda una vertiente inclusive de remakes, de cosas que sucedieron en los 80 en el cine de terror y en algunas series. Por eso menciono Stranger Things porque me parece que es como uno de los ejes. Y me parece que va dando vueltas un poco entre esas dos corrientes, de alguna forma. Bueno, es el caso, por ejemplo, de It, ahora mismo, digamos, ¿no? Donde hay como una cosa como desaforada para ver lo nuevo o la renovación de eso que sucedió hace 25, 30 años, digamos, ¿no? Con respecto a la parte arty o artística, esa que empezó a entrar en, por ejemplo, Midsommar, The Witch, It Comes at Night, era la otra de Marian, It Follows, ese tipo de películas como que me parece que de alguna forma, que no les quito ningún mérito, digamos, tendrán sus méritos, pero que corren en realidad que corren del eje, digamos, lo que yo entiendo puntualmente como esta de lo que verdaderamente me da miedo. Digo, y pensándolo como casi un fan, si querés, que la palabra no es la mejor, de un cine más cercano a Carpenter, ¿sí? Que me parece que son como dos puntas del amperímetro, por decirlo de alguna forma. Más o menos va por ese lado. En caso, quería preguntarte con respecto a las series de terror, ¿cómo ves actualmente el panorama? Digamos, particularmente, al menos desde mi conocimiento sobre el tema, las series de terror hoy tienen una estilización muchísimo más grande que las que tenían unas décadas atrás. Quería preguntarte hoy cuáles son básicamente las series de terror más importantes o las más representativas, digamos. Bueno, en las series pasa básicamente lo mismo que pasa en el cine porque no se producen de modo distinto, sobre todo las series como él mencionaba Stranger Things, todo el mecanismo de producción del streaming básicamente responde o trata de satisfacer a todas las, si queremos, los nichos de interés, de incluso como dos fanáticos del terror te pueden decir, hay muchos tipos de cine de terror, muchas vertientes dentro del terror y muchas veces provocan hasta sentimientos más encontrados, las dos vertientes más próximas que una persona que directamente no le interesa el terror. Los estaba escuchando decir, bueno, por ahí estaría bueno que ustedes cuenten un poco una suerte de tipología del terror, qué elementos, porque básicamente lo que se está viendo ahora me parece es dos grandes mundos para entender el terror que tienen que ver uno con una cosa más, si querés, adrenalínica, más que tiene que ver con provocar emociones, sensaciones y adrenalina y una cosa visceral que tiene que ver con las reacciones, y otro más una corriente, como él decía, más intelectual que busca, si quieren, de construir un poco el mecanismo de qué nos hace asustar y trata de separarlo en piezas y decir, bueno, a ver, si yo le quito este elemento, el elemento del susto, el elemento del ominoso, o le quito el personaje malévolo, o le quito este otro, el suspenso, o la música, o la ambientación temible, ¿sigue funcionando? Les van sacando como pedacitos, un poco es lo que hace Midsommar y Hereditario y La Bruja y It Follows. Prueban, bueno, hasta dónde puedo desarmar las piezas y reconstruirlas con una pieza menos o con otra distinta y a ver qué sale y si funciona. En esos experimentos también en lo que vemos por streaming funciona. Stranger Things es una preciosa, digamos, curso introductorio al género, a ese y a muchos otros, al terror y a otros varios, porque es esencialmente un pastiche, que es como una especie de carrusel de grandes éxitos de varios géneros, todos insertados de forma que funcionen y se amplifiquen mutuamente, porque está pensado para, en general, adultos que conocieron sus versiones, las versiones originales de esas historias y las reconocen rápidamente cuando hay un guiño, un homenaje o una vuelta de tuerca acerca de esas. Piensen que los creadores de Stranger Things, los hermanos Duffer, no estaban vivos en los 80. O sea que este homenaje en realidad es obviamente todo pensado. Ellos no están haciendo un homenaje a las películas que veían de chicos. No estaban esas películas cuando eran chicos. Entonces, la serie tiene que funcionar para atraer a la gente que sí estaba viva, como calculo que somos casi todos nosotros. Yo probablemente soy la más vieja, pero no, vos no. Bueno, la mayoría que estaban vivas en ese momento y veían desde los Goonies a las películas de Carpenter, a Rescate en el Barrio Chino o, no sé, Amenaza Roja, lo que sea, porque hay mucho soviético,
y también a la gente joven que precisamente se inicia en ese tipo de relatos con series como estas, con protagonistas jóvenes que van creciendo a medida que pasa la serie. Antes el foco eran los niños, ahora cada vez son más el foco también los grandes, porque hay que mantener ese público que es grande y no se puede identificar con un chico en la adolescencia, en fin. Pero también tenés series como Stranger Things, que funcionan así como medio comida rápida dentro del género. Tenés series como Marianne, que es una serie francesa bastante poco concesiva, digamos, que tiene que ver con esta temática de las brujas y lo satánico y la idea de la bruja que funciona como símbolo de un montón de otras cosas, que tiene que ver con una puesta, un punto de vista sobre el género, pero también sobre el género en el doble sentido de la mujer y el género de terror. Hay muchísimas vertientes para ver. Está... hablábamos antes de entrar de American Horror Story, que la serie de Ryan Murphy, que cada año, cada temporada está centrada en un escenario prototípico del género de terror. El manicomio, la aquelarre, la casa poseída, en fin, el circo tipo Freaks. En fin, cada año se toma una cosa distinta. El anterior era Apocalipsis, en este año es 1984, en su doble acepción de los 80 de Stranger Things y también está La Sociedad de Control. En fin, hay muchísimas, creo que casi todas. ¿Acaso el que menos está representado es el cine de terror más gore, que tiene que ver con vísceras, desmembramiento, la cosa más extrema? Ese es quizás el que menos atractivo tiene, porque cuando uno hace una serie tiene que no solo construir personajes que te puedan interesar qué les pasa a lo largo de un tiempo largo, y en general esos tienden a ser desmembrados rápidamente, entonces es muy difícil construir un personaje que sí va, salvo que sea el payaso del juego del miedo, digamos, no, salvo que sea el asesino, es más difícil. Y ahí se genera una cierta resistencia cuando vos estás reventando gente cada vez de forma más grotesca a lo largo de los capítulos. Es difícil sostenerlo sin que eso se vuelva repetitivo o te genere una cierta resistencia y ya no te provoque la reacción que está buscando la persona que lo hace. Me parece, en principio, vendría por ahí. Todo lo que pueden encontrar en el cine lo pueden encontrar en la televisión. Eso sería el resumen. Sobre algo que me interesó de lo que decías cuando hablabas sobre los distintos tipos de público, creo que fue cuando estabas hablando de Stranger Things, sobre el tema adultos y el tema niños. Me parece que ahí hay una cosa, por ahí lo traigo un poco para polemizar, pero me acordé de una cosa que pensé a lo largo de la tercera temporada de Stranger Things, cuando uno de los chicos, y me resonó más aún sabiendo, yo no sabía que los que hicieron la serie no estaban vivos en los 80, pero me vino como al pie. Que es que en un momento, creo que uno de los chicos dice, están comparando la Coca-Cola nueva con la Coca-Cola vieja, una cosa así, que creo que cambiaba el envase o algo así, o no sé si cambió el sabor. No. Eso es un tema para los norteamericanos, okay. Es como, no sé, claro, fue un proyecto de Coca-Cola para hacerlo moderno y con menos azúcar, que terminó siendo con más azúcar, y fue uno de los grandes fracasos comerciales de la historia de Coca-Cola, porque nadie le gustó y tuvieron que traer el sabor original. Es quizás una gracia para el público muy norteamericano, en donde sería como, por ejemplo, no sé, los chocolatines Jack. Esta es una referencia acaso muy mayor, pero ahora pienso un ejemplo más de joven, pero los chocolatines Jack deciden salir sin muñequito. Claro. Fracaso, se funden, qué sé yo, claro, tengo que volver a poner el muñequito porque todos nos equivocamos, se perdieron miles de millones de dólares, en fin, esa era la gracia del nuevo sabor de la Coca-Cola. Igualmente, era por la escena en la cual lo decían, que me acuerdo estaban hablando de ese tema, y uno dice, es como comparar la versión de The Thing, de la versión original y la versión nueva, que para ellos tendrá 3 años en ese momento, porque creo que está en el 85. Y el chico chiquitito, tiene 12 años, 13 años, dice algo como, no, la original está muy buena, pero la remake, la remake. Y hay como una especie de regodeo en la idea del culto hacia la película The Thing, que es gracioso, porque justamente algo que destacó a esa película en el momento que salió fue el hecho de que casi nadie la fue a ver, porque fue medio tapada por el estreno de E.T., fue medio en esa misma época,
y que recién como el famoso culto de decir, digamos, nos encanta la remake de The Thing, es algo muy de los últimos 10, 15 años que se haya así masificado de esa manera, pero la serie elige ponerlo en boca de un personaje que es un niño chiquito de esa época y está como presente esa especie de transposición de decir, estos niños de los 80 están dirigidos a la persona que es adulta en los 2000, 2010, y apela como a su nostalgia de ciertas cosas que por ahí no son de esa manera, con lo cual la representación ahí que generan es extraña, es como que generan unos niños medio anormalmente maduros. Bueno, hay muchas cosas que están pensadas de una forma muy poco profunda en Stranger Things. Sí. Ese sería como, es casi un detalle, pero sí, tiene, otra vez, es una nostalgia por un tiempo que es básicamente otro. O sea, la nostalgia de Stranger Things es una nostalgia manufacturada que no tiene que ver con los 80, de verdad, otra vez. Es como la versión parque de diversiones de los 80, porque es así, una elección. Todos los villanos soviéticos así metidos tipo titanes en el ring. Hoy estoy con unas referencias muy antiguas. Prometo ponerme un poco más moderna. La guarida soviética debajo del shopping es todo, aparte, bastante exagerado en términos de... la metáfora tiene subrayado, resaltador, fuegos artificiales, y en esa resaltar, y que si se fijan en cada temporada de Stranger Things, ellos siempre van o al shopping o al cine o qué sé yo, y hay mucho cuidado en qué pósters ponen en las salas de cine por las que ellos pasan. Claro. Que en muchos casos... Sí, parece más importante a veces eso que lo que pasa en la serie de repente. Bueno, es que me parece, y acá me estoy tratando de meter en la cabeza de los hermanos Duffer, pero hay como mucho cuidado que la galaxia de citas sea lo suficientemente amplia para no dejar a gente fuera, adulta, pero que tampoco expulse a los chicos más jóvenes. Entonces, en ese traspaso, bueno, pasan estas cosas que... Hay veces que la nostalgia no es tal, es una especie de reescritura hacia el pasado de lo que realmente hace, ¿no fue? Quería preguntarles, ustedes hablan mucho del terror y la nostalgia y demás, si en alguna medida ustedes como espectadores y demás, ¿la nostalgia no atenta un poco contra la tensión a veces cuando la película, cuando esto se vuelve como tan claramente artificial y está referenciando algo? Es un problema, digamos, porque es como esto de todo tiempo pasado fue mejor, digamos, ¿no? Y te quedás así, y quedás ahí. Yo fui pibito en los 80, digamos, ¿no? También tenía 3 cuando salió The Thing, o sea que yo no puedo decir que bueno, el estreno y todo, una cosa así. Me parece que ahí podemos marcar una distancia, ya que hablaron de Stranger Things, que justamente creo que es una de las claves en los últimos años con respecto a esta construcción de la nostalgia, que casi pareciera... como decías bien vos, ¿no? Esta idea de pensar el producto en función a quienes le estamos hablando, o sea, cómo vamos teledirigiendo esa nostalgia, y la pongo en parangón con justamente que hablaba Mariano de The Thing de Carpenter, digamos, ¿no? Una diferencia como muy abismal entre esa... No estoy haciendo un juicio de valor, sino de la diferencia ya de por sí de la hechura y de cómo están pensando su exposición hacia el mundo y su mirada hacia el mundo, en tal caso. Stranger Things, en tal caso, o productos similares, lo que hacen es tener una base que es desde esa nostalgia y de sentirte casi en el regocijo de eso, ¿no? Ay, ese terror de los 80 y ese terror de bla, 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 bla. Cuando en realidad, si querés, una película como The Thing, en 1982 nos está diciendo que el mundo está al borde del apocalipsis, digamos, ¿no? A mí, en ese sentido, me pongo a pensar en esa película que tiene casi 40 años y sigue latiendo hoy, digamos. No necesito ningún dejo de nostalgia o alguna referencia en un póster o lo que sea, sino que en realidad yo la vuelvo a ver y me encuentro inclusive con cosas que tienen que ver con el aquí y ahora, digamos, ¿no? Como un sentido, si querés, hasta inclusive universal, podríamos decir, como ciertas cosas que... Y ahí podemos también pensar en el terror como o el horror como un sentimiento muy primal y muy universal, algo que también toca esa película y algunas de las películas de ese momento. Y también pensándolas en la diferencia entre la construcción de ciertas lógicas de terror hoy
y de otras épocas, que tiene que ver con la hechura per se, digamos, ¿no? Yo creo que en el caso puntual de, ahora que hablaban de la película de Carpenter, debe ser de las últimas en donde ya está sobreviviendo esta cosa como artesanal, digamos, ¿no? Hay un detalle muy interesante de que el señor que hizo los efectos especiales se llama Rob Bottin. Está Fabio Villalba ahí por el público, nos reímos siempre porque él está conmigo en banda sonora original y fue el que hizo los efectos especiales de Robocop y se llamaba Robotín, digamos, ¿no? Entonces teníamos el chiste ese, pero este señor casi se muere, pasó mucho tiempo haciendo los efectos de The Thing, digamos, como metiéndole el cuerpo para que todo salga como finalmente salió, digamos, y el arco que uno puede entablar, digamos, en 40 años y ver de repente Stranger Things en donde todo ya es claramente digital, digamos, ¿no? Y pensarlo en términos de lo sustancial y de la materia, si querés, de cómo se te presenta eso. Y otra vez, ponerlo también en diálogo con esta idea de lo nostálgico, porque lo nostálgico no es el hoy, no es lo tangible, sino es como estar todo el tiempo en el recuerdo, y en el recuerdo, y en el recuerdo, y casi que te deja medio frisado, te podría decir. Parece como que estoy diciendo, bueno, salimos de acá y explota el mundo, pero yo creo que una cuestión para discutir esa, con respecto a qué función está cumpliendo lo que entendemos como cine de terror hoy, o ciertas vertientes, porque son varias, del cine de terror o de las series de terror. Ok, o sea que, vamos, en algún momento el terror hablaba quizás más de su tiempo que hoy sienten quizás esto un poco más. Sí, y en algunos casos, yo creo que todo cine habla de su tiempo de alguna forma, Sí, obvio. ¿no? Por una cuestión coyuntural y entender qué es lo que está pasando muchas veces, inclusive las películas de ciencia ficción que hablan de un hoy, hablando en realidad de un futuro de dentro de 500 años. Pero me parece que las grandes películas de terror no hablan específicamente de una época, sino que se pueden ver a través del tiempo y siguen resonando, por decir, como la piedra en el charquito, digamos, ¿no? Sigue rebotando y sigue como teniendo esa tensión con lo que va sucediendo, digamos, a través del tiempo. Quería preguntarte algo, Dolores, con respecto, a las series de terror. La serie, obviamente, al ser una cuestión justamente serializada, ocupan muchísimo tiempo. ¿Cómo hace una serie de terror para mantener la atención durante tantas horas, por así decirlo, ¿no? Si una película dura 1 hora y media, 2 horas, uno puede concentrar así una cantidad de atención importante, pero una serie donde la cuestión está mucho más serializada, cada capítulo, ¿qué series lograron hacerlo, que esté cada capítulo realmente en una situación de miedo? Lo que pasa que esa es una pregunta con múltiples respuestas, digamos, tantas respuestas como las soluciones que han encontrado los creadores para hacerlo. En general, si tuviera que generalizar, las series de terror, como cualquier serie, en realidad cualquier relato serial, a diferencia del cine, necesariamente tiene que construir lo que sea que está queriendo contar efectivamente a partir de los personajes. Es necesario para poder sostener no solo una historia, sino el interés, sobre todo en este momento en el que, a diferencia de la televisión como se pensaba antes, que estaba pensada para que hubiese una pausa, un suspenso ya incluido en la historia, que es tengo que esperar hasta la semana que viene para saber qué pasó. Eso ya es un suspenso que viene con el formato, ni siquiera tiene que estar incluido en el relato. Entonces eso era una ayuda importante, sea lo que sea que va a pasar. Entonces, bueno, los relatos televisivos tienen que mantener una cierta, como, a ver, pensemos en un ejemplo clásico con La Dimensión Desconocida, que era como una pequeña película en televisión. De todos modos, su narración, su forma de construir el relato, siempre debía incluir un momento de suspenso en el cual íbamos al corte. Entonces, toda la narración del relato tenía como momentos, como ocurre en cualquier película de terror, digamos, un momento de un crescendo de intensidad, alguna situación que hace de relajar esa tensión, porque si no, obviamente, la gente quedaría hecho un nudo del cine, y otro nuevo crescendo. En el caso de la televisión, esos picos y valles respetaban las necesidades del relato, que si la historia tenía, pongamos La Dimensión Desconocida, si tenía 42 minutos de narración, bueno, cada aproximadamente 10 minutos había un pico que tenía que ver con una vuelta de tuerca del relato, un corte, ahí la gente se tranquilizaba y pensaba qué va a pasar ahora y volvía a comenzar, y así había
4 actos, 3 actos en la televisión argentina o en la europea, 4 en Estados Unidos. En el caso del momento que nos encontramos ahora, que la mayoría de los relatos que nosotros consumimos en streaming, no todos, están pensados para ser consumidos de forma continua, como una maratón, o sea que no hay construido, salvo en algunos casos, al final de cada uno de los capítulos, algún suspenso o alguna historia que queda colgada para poder lograr que el espectador vea el próximo capítulo y el otro, y el otro, y el otro, pero la mayoría de las historias están construidas como un continuo de la cantidad de capítulos que tengan programados, sean 6 en el caso de las series británicas, en muchos casos 12 o 13 en las francesas, otros más, otros menos, depende si son escandinavas y demás. La atención no sigue esto de los capítulos, en la mayoría de los casos no tienen cortes, y cualquier relato de tanta extensión necesariamente tiene que construir, tiene que presentar un personaje lo suficientemente interesante, ya sea por atracción o por repulsión o por intriga, de modo que nosotros lo acompañemos, sea el asesino serial al que generalmente ahora la policía está persiguiendo, o el enigma que está tratando de resolver, que está dejando el tendal de muertos, o en el caso de Marianne, esta mujer perseguida por la posesión, que nos obligue a dedicarle todo ese tiempo al relato. Ese relato obviamente no va a poder ser una sucesión de shocks o tensión incontenible, porque no hay manera de sostenerlo durante 6 horas seguidas, obviamente. Se perdería efecto por la propia repetición. Entonces, si podemos tomar algo en común de todos los relatos, antes decíamos televisivos, a las ficciones serializadas, es el énfasis en la construcción de personajes lo suficientemente interesantes y a la vez lo suficientemente opacos como para que en este revelar de cada una de las capas y en acompañarlo en esta peripecia, en general purificadora de algún modo, los acompañemos y suframos con ellos hasta el final. Ese vendría a ser quizás lo que tienen en común. Poor baby, you're starting to lose it, aren't you? Your move, king to rook 1. My move, rook to knight 6. Checkmate. Checkmate. Cheating bitch. Es como una escena muy chiquitita. No sé si de los que están acá todos vieron la película. Figuraba como uno de sus monstruos en el flyer muy así potentemente. A mí particularmente siempre es una escena de la película que la tengo muy como grabada en la cabeza. Que está bien, es la primera vez que aparece el personaje de Kurt Russell, que es MacReady. Pero me parece que una muy buena presentación para lo que es el tipo de héroe ejemplar de las películas de Carpenter,
con esta especie de como... Bueno, él trae mucho de su personaje en la película anterior, que es Escape de Nueva York, este estilo como de héroe o antihéroe, que tiene esta especie de anarquismo, de cosa como de rechazo por un montón de cuestiones que por ahí otros personajes de la película o otras, o por la misión misma que se le da. Y oponer a este personaje, presentarlo a través de, primero que es parte de una base de científicos en la Antártida que están medio ahí jugando al ping-pong, qué sé yo, y que él está jugando al ajedrez contra una computadora, donde ya el tema ciencia me parece que es algo que se está presentando muy duramente en la película y que casi todo lo que después va a pasar en la película va a tener que ver con tratar de entender primero científicamente y después en otros términos lo que está pasando. Enfrentarlo a una computadora, jugando al ajedrez, que la computadora le gane de alguna manera, pero que la respuesta de él sea como medio pegarle una puteada y tirarle el whisky y romperla, digamos. Hay una cosa que por ahí viene incluso de cuando él rompe el casetito al final de Escape de Nueva York, pero a lo que viene a mostrar The Thing, quizás, contra lo que estos personajes se enfrentan, digamos, asentar ese temperamento de personaje, me parece que es algo que después va a estar por debajo durante toda la película y va a ser algo que es lo que va quizás a caracterizar, o lo último quizás que va a quedar de humanidad en este grupo humano que se va separando, que se va atomizando, y que si no nos olvidamos está en el momento final, ese momento donde comparten el whisky, o sea, el whisky te lo introducen ahí, te ponen mucho la marca, pero más que una publicidad es casi como, sabés que es el que le gusta tomar a él, hay como una especie de cosa de... Sí, pero más allá de la marca es como, es la marca, es el whisky que toma él, es como que te lo asocia de esa manera. Él está todo el tiempo tomando el JBS, y que tiene como un protagonismo más, es como un personaje más el JB en la película. Pero me parecía que era una buena marcación como de un cierto tono general de lo que es este personaje y de cómo este personaje después se va a ir haciendo cargo de toda la situación en cómo se va dando, digamos. Te quería hacer una pregunta también. La serie American Horror Story, es una serie que ya va porque es la 7ª temporada. No, yo diría que la 9. La 9 ya, la Sí, 9, la 9. Sí, sí. ¿Por qué ha durado tanto y por qué se ha transformado como tan icónica? Bueno, en realidad es lo que ocurre cuando a alguien se le ocurre una forma distinta de seguir haciendo las mismas historias y funciona. Lo que hace American Horror Story muy bien es precisamente imponer este formato de lo que llamamos serie antológica, que es una serie que funciona como una suerte de galpón en el cual adentro va a tener cada temporada contar una historia distinta, con algunos actores repetidos, otros no. Sin embargo, forman parte de un mismo universo y siguen más o menos las mismas leyes y va a tener el mismo estilo, el mismo punto de vista que es de su creador, de su showrunner. Esto Ryan Murphy lo hace con el terror y también tiene otro similar de series de antología que son sobre casos policiales, más bien judiciales, que se llama American Crime Story. El primero estuvo dedicado al juicio de O.J. Simpson. Y ahora, por ejemplo, está en rodaje la historia de el affair de Bill Clinton con Mónica Lewinsky y su posterior impeachment, producido por Mónica Lewinsky, que es lo que le agrega bastante interés en mi opinión, porque nunca hemos escuchado su versión del relato. En general lo que tiene Ryan Murphy es una suerte de elenco estable de muy buenos actores y sobre todo muy buenos actores y muy versátiles. También tiene otras series dedicadas a otros géneros. Ryan Murphy es uno de los productores y creadores más prolíficos de la televisión en este momento y entiende perfectamente lo que antes se solían llamar géneros menores. Básicamente trabaja en muchos de ellos, como en el caso del terror es uno de ellos. Entonces American Horror Story lo que hace muy bien es, como te contaba, tomar temáticas típicas de distintos géneros de terror. Ninguna de ellas podríamos asimilarlo a una cosa más intelectual. Siempre tiene...
Exacto, la primera se llama Murder House, la segunda se llama Asylum, que es la que transcurre en el manicomio. Como les decía, tiene muy buenos actores que en general suelen hacer muchos, a veces más de un papel por temporada. Entre los actores que suelen trabajar con él están Jessica Lange, Sarah Paulson, hay Kathy Bates, que es también casi ya una marca registrada del cine de terror, gracias a Misery y demás. Entonces, lo que él hace muy bien es tomar ciertos, conoce muy bien el género, entonces usa ciertos elementos casi de construcción básica del género de terror, lo mezcla con la actualidad, usando todas estas cosas más bien de la versión del terror más clásica de la década del 50 y más folletinesca y más pulp, si quieren, y lo usa para una suerte de espejo con las preocupaciones y los miedos del presente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Murder House tenía que ver, era una casa embrujada que había un montón de gente poseída, satánica y hijos demoníacos que iban liquidando a la familia uno por uno, como es de esperar, digamos, en el género, pero también había toda una reflexión acerca de, por ejemplo, la tiranía de la clase media alta en un sistema capitalista como el norteamericano, la tiranía de tener que tener hijos perfectos y que lleguen a la universidad y sean exitosos, tenía que ver con el lugar de, por ejemplo, las personas que trabajan en el servicio doméstico en un lugar como Estados Unidos. En fin, aprovecha ciertas cosas que hasta por momentos orillan lo trash, porque Ryan Murphy es bastante desparejo en su calidad. Hay cosas que están muy, muy bien hechas y otras parecen hechas un poco a las apuradas, pero también es producto de su capacidad de producir 20 series a la vez. Y en otros casos, la combinación entre lo que un poco decía él de lo alto y lo bajo, digamos, los géneros menores y cosa más de pulp o de trash, y su compromiso con ciertas derechos y reivindicaciones y la diversidad y la inclusión, dan como resultado temporadas que realmente tienen algo interesante para decir sobre el presente, con elementos que no necesariamente esperabas que pudieran resonar tan bien con las preocupaciones actuales, sobre todo las cuestiones políticas en Estados Unidos, como hablábamos, el tema de la inclusión. Entonces, en algunos casos funciona según lo que elige, digamos, el tema que elige funciona mejor, funciona peor, pero en todos los casos siempre es atendible. Te parece muchas veces que si hay una temporada dedicada a un circo que es medio como Freaks y Sarah Paulson hace un personaje que tiene 2 cabezas durante toda la temporada, que decís, ni Sarah Paulson lo va a poder sostener, y sin embargo tienen picos emocionantes, como decís, estoy viendo una actriz que tiene una cabeza de verdad y la otra prostética, y sin embargo esa escena está muy bien, o sea, es muy atendible lo que hace. Y él lo que ha logrado popularizar es esto de la serie antológica, que de hecho hay una otra serie antológica de terror que se llama The Terror, que tuvo una primera temporada bastante deudora de esta, no sé si decir deudora o otra cosa distinta, más bien como Simulcop. Y en esta temporada, por ejemplo, está centrada en los campos de concentración para los ciudadanos japoneses, en realidad descendientes de japoneses, en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que es muy interesante porque toma todas las cuestiones, los cuentos de terror japoneses y algunos personajes prototípicos del folclore japonés, y los mete a funcionar en esta cuestión de racismo y las diferencias en el fascismo, en la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante. Esa es otra serie antológica que lo que hace es precisamente, la serie se llama The Terror, y todos los años buscan una encarnación del terror distinta dentro de esta perspectiva. Entonces, ese tipo de serie antológica funciona muy bien para el género de terror, en donde es muy difícil sostenerlo a lo largo de varias temporadas. Y para que no quede en una miniserie, todos los años pueden pensar una idea. Bueno, Ryan Murphy alcanzó una gran idea con este tipo de series. Yo, por ejemplo, de Terror, esta segunda tenía muchas ganas de verla y todavía no me bajé los capítulos, todavía no la vi. Pero en la primera había toda una...
había también toda una cuestión que era radicalmente distinto el tema, me imagino, por lo que vi, pero digamos, en la primera temporada estaba toda esta cuestión con los exploradores ingleses que querían buscar nuevas rutas de comercio y se terminaban encontrando con el océano congelado y una cosa medio de Thing también, una situación casi de la misma manera, de encierro y de... Es que tiene mucho que ver con The Thing, pero mucho. Es que para mí trae muchas cosas de ahí, las mezcla con otras. Para mí siempre lo pensaba que era una mezcla entre Capitán de Mar y Guerra de Peter Weir y The Thing. Era como esta idea de el positivismo, la exploración, la búsqueda de la ruta, del comercio, muy siglo XIX y todo ese estilo. Y por otro lado, encontrarse con algo que de repente te detiene de eso, y eso... Por ahí, ahí ya no está tan... Bueno, sí, porque tiene que ver con la ciencia y un montón de otras cosas de Thing, pero sí esta como dialéctica entre dos cosas y una encontrándose con su reverso siempre, y que por ahí llevándolo al siglo XIX tiene un costado muy interesante. Pero me acordaba también de este tipo de series, una que por lo menos para mí creo que es la que más me gusta en ese sentido, que tuvo 3 temporadas, que es True Detective, que también tiene el mismo estilo, que no es de terror, pero en realidad lidia con mucho de lo que es tipo el mal en el mundo, así que podríamos decir que sí. Nada, para mencionar, creo que es un poco la misma, esa lógica que por ahí también hay como un punto cercano con cuestiones del cine, en el sentido de que uno ve mucho más cercano el final de ese tipo de series, porque sentís que, bueno, son 8 o son 6 o no sé cuántos capítulos y se termina y no está tanto esta idea de tener que acompañar, tanto viste que hablabas, por ejemplo, de estos personajes que iban a tener que sostener durante un montón de tiempo tu identificación o tu necesidad de seguir viendo lo que pasa, que me parece que hay una diferencia ahí entre lo que es cine y televisión con respecto a las cosas, a que las cosas terminan, digamos. Que por ahí en algunas series termina pasando que a veces se extiende mucho en el tiempo algo y quizás, no sé, a mí me pasó con un montón de series de ver, por ejemplo, temporada 1, 2 y 3 que me encanten y de repente es como te empezás a dar cuenta, la están siguiendo porque pueden. No sé si les pasa con más de una serie, pero nada, me acordé de eso. Quería preguntarles también por el tema del terror político, o sea, si lo ven hoy en día mucho y dónde. Ahí, en la pantalla esa. Podemos partir de la base, de la mirada política en general de cualquier película, de lo que hablamos antes del contexto y demás, pero me quedé también, y esto anclándolo a la idea política, que en realidad tiene que ver con una forma de mirar el mundo o de mirar las cosas, con el vínculo entre The Terror y The Thing, que básicamente es una mirada política que tiene que ver con los problemas del progreso, digamos, ¿no? Que no solo va a estar en el terror, sino en otro tipo de cine, también muy cerquita, por ejemplo, que hizo Terminator, está 2 años después, que es esta idea de el peligro del progreso que está avanzando sin ningún tipo de traba y, por ejemplo, despierta este tipo de cosas, estas monstruosidades, en el caso de Terror es llegar a un lugar cuasi prohibido y en ese lugar prohibido despierta algo primal, algo que en algún punto también es muy Lovecraftiano, si querés, ¿no? Como esta... Totalmente, digamos, ¿no? O sea, esta idea de la desmesura, inclusive pensando en términos políticos de cómo el siglo XX va avanzando a niveles insospechados en términos de progreso de tecnología, etcétera, etcétera, hasta dónde llegamos, que eso también es un vértigo, es una cosa que te va llevando, no sabemos hacia dónde, ni hacia dónde estamos como avanzando de tanta velocidad. Eso en algún momento despierta, en Carpenter es muy claro, no solo en esta película, en otras tantas, digamos, ¿no? Creo que in The Mouth of Madness, por ejemplo, es como un caso claro de cómo de repente las movidas pseudoindustriales y liberales terminan despertando una terrible monstruosidad que está muy cerca de esto, digamos, ¿no? Los científicos que explotan una zona de hielo que tiene 100.000 años y de ahí sale un algo que es completamente innombrable y que eso se puede llegar a esparcir por todo el mundo, digamos, ¿no? Y que eso en definitiva tiene toda una especie de, tiene una capa claramente política. Pensemos que esto es la época cercana a Reagan, Thatcher, digo, pensándolo en ese sentido, uno dice, bueno, ¿de qué está hablando este tipo? ¿No? Como una cosa que va invadiendo los cuerpos y que se va
vamos perdiendo nuestra identidad, etcétera, etcétera. Y de repente pensar en The Terror también como esa lógica, ¿no? Esa cosa que se va comiendo los cuerpos y los va devastando y no sabemos bien ni siquiera de dónde sale, lo cual es más aterrador todavía. Me parece que un poco va por ese lado. Me acordé por lo que decías no me acuerdo si en una entrevista o no me acuerdo dónde, Carpenter decía que en el momento en el cual hizo La Cosa era un momento en el que él se estaba dando cuenta que la cultura de su país estaba de pronto muy obsesionada con su propio cuerpo, con el bienestar corporal y con la figura del cuerpo y una cosa de superficie del cuerpo. Esta es la época de los programas de fitness, digamos, ¿no? Claro, con lo cual... Muchastegui acá, por ejemplo. Ahí me salió también a mí Las Cosas Viejas. Bueno, claro, Jane Fonda, claro, a la mañana en Canal 9 y esas cosas. Y que de alguna manera lo que él agarró y puso en la pantalla fue la versión más oscura de nuestro cuerpo que podíamos tener, digamos. Es como que de alguna forma le estaba respondiendo a eso, y que quizás eso sucedió en un momento donde, esto es del 82, en el 79 había salido Alien, claro, y había como toda una onda en el mundo de la crítica, que era como esta idea de... Que es algo que está muy bien en Alien, digamos, que es la idea esta de que el monstruo casi nunca lo ves durante la película y que si lo ves es en la oscuridad y se elogió mucho esta idea de el monstruo nunca lo ves, ¿viste? Sí. Y que no necesariamente tiene por qué ser así. De hecho, dice que el gran error, o no error, para mí es el gran logro, digamos, pero digamos, el problema que tuvo The Thing fue que Carpenter eligió, en lugar de poner el monstruo en la oscuridad, como ya se había vuelto casi un lugar común, agarró y le puso la lámpara encima y agarro los órganos y trato de entender qué es. Y donde eso ya no se convertía en la cosa explícita de decir te muestro la violencia del cuerpo porque sí, sino que de repente hay un problema con lo que estás mirando y de repente te encontrás mirando situación de un tipo que está arrancando órganos de un ser espantoso, que es una mezcla de caras y perros y cosas que son ya totalmente disonantes a la vista. Y estar tratando de entender, encontrarle un sentido, que hay algo de cómo lo está filmando y cómo lo está planteando preguntas sobre eso, que de repente es necesario verlo, ponerle la luz, con lo cual de repente la regla esta de decir si está fuera de campo es mejor, ahí se quiebra, porque de repente Carpenter está poniendo al monstruo en todos lados en pantalla, pero en realidad nunca lo estás viendo, porque es algo que está gobernando esas transformaciones, el monstruo, y no el monstruo en su versión acabada, digamos, o es su que no sabemos cuál final es la versión acabada. Claro, me parece que es lo más aterrador de todo en tal caso, porque se va... es una película que primero dialoga con la original de Howard Hawks, pero también con los The Invasion of the Body Snatchers, digamos, ¿no? Claro. En donde es esta cosa que de repente no sabes quién puede llegar a ser, digamos, ¿no? O sea que es una cosa que va cambiando de forma todo el tiempo y si querés en ese sentido y pensando otra vez en la lógica política, acá claramente y en otros casos también hay una mirada sobre la profundización del liberalismo, digamos, ¿no? Como de repente esta pérdida de identidad y todo este tipo de cuestiones. Como de individualidad, de una cosa claro, de la atomización del grupo, hay esta idea del grupo circular, que primero parece funcionar con una cierta organicidad y que de repente empieza a ser cada uno por su cuenta y empieza a desdibujarse esta idea de estos grupos como medio de comunidad que vienen tanto del cine. Que se empiezan a disgregar, digamos, ¿no? De hecho, hay muchas similitudes con las películas de Hawks, con estos personajes que tienen nombres tipo Windows, Childs, Mac, bueno, Windows Mac, no sé, pero todos tienen unos nombres que son como medio despersonalizados, como digo, Feathers en Río Bravo, todos parecen estar como en igualdad de condiciones, cada uno tiene como su rol, su oficio, su lugar, y al principio de la película parecen presentados de esa manera, pero después empezamos a ver que se empiezan a ir separando, a conspirar entre ellos y se empieza como a destruir esa especie de tejido. A partir de justo acá en la mesa es un círculo con el elemento que pones en el medio y que va desplegando con los demás, que está tanto en el perro cuando lo meten con los otros perros o la computadora donde se ve que la célula empieza como a expandirse de esa forma y empiezan a calcular cuántas horas va a tardar en dominar el mundo. Yo me tomé el tiempo de ver porque dice cuántas horas son, cuánto era, y era en 3 años que llegaba el virus. Hiciste la cuenta. Sí, un nerd, bueno, no importa. Sí, claro, pero a mí me parece que también tiene que ver un poco con eso, con que empieza a haber esta idea de que todos desconfiamos de todos, digamos, ¿no? Todo el tiempo, como esta cosa de desarmar de alguna forma la sociedad, la comunidad en este caso.
Pero hablabas de algo que me hizo pensar de vuelta y volver a Stranger Things, que tiene que ver con que en realidad hay mucho dentro de esta película que está conectado con el western. Pero hay muchos detalles, inclusive hasta esta película la puedes pensar como una idea de conquista del desierto, si querés, ¿no? Como esta idea de qué está haciendo el hombre ahí, hay una explosión que excava y que de repente, como la búsqueda de oro en el siglo XIX en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Está una idea de sheriff y... Bueno, es que hay personajes que hay planos de los cinturones, digo, el mismo Carl Russell tiene el gorro de cabo, bebe whisky, digo, hay un montón de cuestiones, y pensando en función de Stranger Things, ahí no hay una cuestión de nostalgia, sino que está puesto ahí, digamos, para hacerlo dialogar de alguna forma, inclusive con esta idea de la comunidad, digamos, ¿no? Mucho del western clásico hablaba de la conformación de una comunidad, de una conformación de la América, y tal vez esta película y otras también de terror, lo que habla es de cómo se está desintegrando. Claro, como el lado oscuro de esa misma construcción. Y eso da miedo, pero seriamente. Sin negar esa Pensando en construcción terror, también. da miedo. Claro. Quería preguntarles, bueno, esta película es de la década del 80, pero se encuentran hoy, en estrenos recientes, en los últimos años, un tipo de terror justamente con algún tipo de mirada política con respecto al mundo y demás. Ahora me viene a la cabeza Attack the Block, que es una mirada como bastante potente, es una invasión, presunta invasión extraterrestre, que unos chicos que tienen que combatirla, unos chicos de barrios bajos, y ahí hay toda una cuestión de tensión de quiénes se convierten en los héroes, si son los que tienen el poder o no. Me parece que esa, y después tendría que pensar seriamente, digamos, porque en realidad uno puede encontrar la mirada política en cualquiera de estas películas y series, pero así como bien evidente, no lo sé. Yo creo que igual la primera temporada de True Detective tiene como una cosa como muy potente también sobre la sociedad norteamericana, digamos, ¿no? ¿Y el cine de Jordan Peele no te parece que tiene como una mirada? Bueno, sí, claramente. Corramos Us, que es una película muy controversial, en tal caso, inclusive cómo se presenta, pero o por ahí porque lo pone muy en evidente Jordan Peele lo que quiere decir, ¿no? Una mirada muy demócrata en este caso. Tal vez yo iría con la primera, Get Out, digamos, ¿no? Que está muy puesta, y todo lo que eso conllevó también políticamente, ¿no? Que una película de terror vaya a los Oscar y que haya un personaje negro en los Oscar y bueno, todo ese tipo de cuestiones. Sí, totalmente, sí. Gracias por recordarla porque sí, es un gran dato. Ok. No sé si algunas personas del público tienen alguna pregunta. Sí, ¿qué les pareció la precuela de Thing, la que salió en 2011, creo? No me acuerdo nada. Yo no la quise ver. No, yo tengo el recuerdo que tenía muchos elementos que querían formalmente, inclusive, conectar con la original de John Carpenter. Y tengo un problema, digamos. Cuando yo veo remakes de Carpenter me cuesta, digamos, en algunos casos. Claro, sí, como en realidad creo que apuntaba a los noruegos que arrancan acá o algo por el estilo, ¿no? La secuencia anterior termina con el helicóptero yendo a matar al lobo. ¿Y cómo empieza esto? Bien. Yo no la vi, así que no puedo. ¿Alguna pregunta? Por ser de otra generación que la mayoría de los que están acá, yo viví realmente la época del cine de terror de la década del 50 y 60, ¿no? Y en esa época yo era un adicto del cine de terror. Y recuerdo algunos pocos títulos, me gustaría un poco que me cuenten ustedes cómo ustedes los perciben, ¿no? Esos títulos que ya son muy antiguos. Voy a decir 4 o 5 títulos. Primero me quedó una duda. El director era Christian Nyby y también Howard Hawks. En los papeles Christian Nyby, pero la mano que mece toda la cuestión es Howard Hawks, digamos, ¿no? Está producida por Hawks. Yo me fijé recién y quería aparecer los dos, pero para mí, digamos, esa película que ahí sí era un pibe, soy grande, pero no. No, pero yo tengo un poco una nostalgia de otra época del cine de terror, incluso llegué a escribir alguna nota sobre el cine de terror de la década del 50 y 60, un poco para comparar con lo que estamos viendo hoy. El cine de terror hoy a mí me atrae poco, sinceramente. Además, hay una tal proliferación de películas de terror. Yo cuando voy a los festivales de Cannes en particular, que voy siempre con José Luis, la cantidad de películas que se venden en el mercado, no ya en el festival, de terror, son tantas
clase B, como Gordon Douglas, por ejemplo, El mundo en peligro, Dem, el título original, ¿no? Y después sí, por supuesto, en la década de 50 y 60, sobre todo, lo que a mí más me gustaba, a mí personalmente, eran todas las películas donde estaba Christopher Lee, o sea, Drácula, Frankenstein. Las películas de la Hammer, digamos, de toda la productora inglesa. Sí. Yo digamos, no encuentro hoy, yo creo que el corte se introduce prácticamente con la película de Carpenter, que es maravillosa, pero nadie más aparece en algunas películas aisladas, pero yo, digamos, añoro, quizás porque me formé en esa época, ese tipo de cine, ¿no? Y también había mucho ciencia ficción, ¿no? Porque era cine fantástico, que se dividía prácticamente en dos o tres, ¿no? Uno era ciencia ficción, Tarántula, por ejemplo, películas muy malas, quizás. Había mucho cine en los 50, digo, había muchas cosas, digamos, ¿no? También había mucho, tal vez porque ahora como que estamos muy sobreexpuestos. Pero, por ejemplo, ese cine era el cine de terror a lo soviético y al otro, digamos, ¿no? Entonces la tarántula asesina y los monstruos, no sé qué, que eran como muy ligeras en algunos casos, pero, por ejemplo, había algo como muy potente también que tenía que ver en el terror como más consistente, podríamos decir, de esa época, que tenía que ver con ese miedo al otro, pero desde otro lugar que no era como tan puesto como un cartel, podríamos decir, ¿no? Quizás algunas de esas películas son películas que en su momento se hicieron por una necesidad de ciertos relatos de cierta manera, donde hay, por ejemplo, no sé, había miedo a las consecuencias de la radiación nuclear y de repente habían insectos gigantes por todos lados, pero me parece que quizás la diferencia con ahora es que ahora hay, como está la lectura sobre eso, creo yo que hay mucho cine que lo que hace es agarrar una cierta lectura ya más o menos acabada, terminada de lo anterior, y lo que hace es agarrar y querer contar lo mismo, pero quizás es un distinto orden de jerarquías. Quizás en su momento la jerarquía principal era hay que contar este relato, y quizás por debajo entran un montón de elementos políticos que después podemos charlarlos, podemos verlo, pero lo que importa es la película, y que quizás ahora hay mucho cine que trata de hacer al revés. Es como decir, yo quiero contar esta idea o hablar de este tema, voy a hacer una película que me va a soportar las imágenes para que yo haga eso. Y creo que, por ejemplo, recién cuando hablaban de Jordan Peele, de Get Out sobre todo, que es justo un paradigma por ahí de estos últimos 2-3 años, me parece que tiene un poco de las dos cosas. Yo personalmente creo que la película, el relato o la historia que cuenta la película termina triunfando sobre esta voluntad de tirarle un mensaje y termina ganándole más la película, lo cual no atenta contra el contenido político que pueda tener la película, y no así, por ejemplo, con Us, que me parece que en Us está más como la cosa de quiero hablar de este tema, ese camino inverso. Hago la película que necesito para hablar del tema. Total. Creo que Get Out es una película que la podés pensar como, más allá de una película racial, como una película de zombificación, ¿no? Como esta idea de qué pasaría si yo pierdo mi voluntad y una voluntad ajena me manipula. Y me parece que es principalmente una película de terror por eso. Y después podemos hacer todas las lecturas que obviamente están presentes en la película sobre cómo eso tiene que ver con una cierta relación con la esclavitud y un montón en Estados Unidos y un montón de cuestiones. No sé si era más inocente. No sé, creo que no. En el fondo era más corrosivo, en realidad. Creo que, no, claro. Y pensaba que Mariano, hablando de la zombificación, digamos, hoy hasta inclusive hay una cosa peyorativa con el terror de otra más de zombie, otra más de vampiros, otra más de... Y bueno, qué sé yo, si hablamos de zombies arrancó, por decir, ¿no? Que yo, White Zombie hace muchísimos años, ya estamos hablando de los 30, más o menos, no recuerdo exactamente la fecha. Después vendría casi 25, 30 años después Romero, y ahora tenemos zombies, creo que en cualquier momento entra uno acá, digamos, ¿no? Es como una cosa que se fue inflando, entonces es mucho, me parece a mí que eso, y uno lo puede abrir si quiere el abanico, con otros géneros, otras temáticas, se fue abriendo tanto la cantidad de productos, tanta la masividad, que entonces uno se le complica más en tal caso para poder encontrar que seguramente hay cosas buenas, digamos, que las hay, pero es como más difícil porque es como cuando el que tenga Netflix, ¿no? Pero uno entra a Netflix y es como, uy, ¿no? Como mira todo lo que hay, ¿no? La diferencia, digamos, entre en el paso del tiempo, podríamos decir, de ese tipo de cuestiones. En realidad, hay muchos tipos de podcast
así como hay muchos tipos de programas de radios, hay podcasts de ficción. De hecho, hay varias series basadas en podcasts de ficción, que básicamente son la respuesta moderna y on demand al radioteatro. Muchos podcasts de ficción muy buenos. Hay muchísimos podcasts dedicados a reconstruir, para los que sigan las temáticas de true crime, a reconstruir asesinatos sin resolver o con responsables encarcelados injustamente, que reconstruyen la investigación de ese delito y el posterior juicio capítulo a capítulo. Hay muchísimas formas de contar solo con sonido historias que uno pensaría que naturalmente debieran ser contadas con imágenes. Porque, bueno, como ocurre con la radio, el oyente aporta las imágenes que idealmente uno sugiere a través del sonido. En el caso del podcast que yo hago, que es lo que le puedo contar, nuestro objetivo no es nunca reemplazar a lo que estamos comentando. Nuestra idea es siempre tratar de, como decía él, hay muchísimas cosas para ver, porque no solo está Netflix, hay un montón de otros servicios más y va a haber muchísimos más. Entonces nuestra idea es siempre ser un aliado de la persona que le interesa ver series, tratando de orientarlo un poco. Bueno, si te interesa esto, probablemente te va a interesar esto otro, tratar de explicarles quiénes son las personas detrás de las series que ven, porque así como ocurre en el cine y cualquier fanático de algún director o de algún actor en particular sabe, en cuanto uno descubre quién hizo eso, bueno, trata de seguirlo, si le gustó esto le puede interesar otras cosas, y en muchos casos, más allá de los creadores, los showrunners más conocidos, hay muchos otros más nuevos o menos conocidos que son muy interesantes y te sirve bastante mejor que el algoritmo de Netflix para saber qué es lo que tendrías que ver. Entonces, muchas veces nosotros tratamos de organizar los capítulos o alrededor de algún estreno importante, ya sea porque el estreno es bueno o porque el estreno es importante y es bueno decir, y por ahí mira esto otro, o alrededor de temas o de géneros, el terror es uno de ellos claramente, alrededor de actores o alrededor de guionistas o alrededor de creadores. La idea es siempre tratar de tener una conversación con alguien que le pueda resultar idealmente entretenida a una tercera persona, tratar de, siempre hay una, por lo menos en nuestro caso, alguna mínima intención pedagógica en el sentido de que no vamos a decir nunca esto es buenísimo o esto es malísimo y clausurar la conversación. La idea siempre, me parece, de la crítica es iniciar un diálogo con alguien, no cerrarlo. Entonces, esa siempre tratamos de aportar contextos que tienen que ver con la forma que se hacen los programas, que tienen que ver con los métodos de producción, los cambios en la industria, por qué, por ejemplo, una serie inglesa solo tiene 6 capítulos, que no es arbitrario, tiene que ver con cuestiones de programación. Ese tipo de cosas que son datos que no son necesarios para disfrutar o no un programa, ni te vamos a decir nosotros está bien que te guste o está mal que te guste, pero sí aportan información y que te van a servir a vos para darte cuenta que muchas cosas que parecen arbitrarias o no pensaste tienen una razón de ser. Entonces te diría que la idea de hacerlo interesante es tratar de aportar la mayor cantidad de información y contexto para que la persona que esté escuchando pueda tomar una decisión informada acerca de sus gustos y que por ahí le dé una oportunidad a algo que no necesariamente le parezca interesante de movida o que simplemente termine sepultado debajo de la andanada de novedades que hay cada semana. Nos pasa incluso a nosotros que trabajamos de esto. Y después tratar de... hay veces que el secreto es hacer un poco un personaje, en el sentido de que un podcast en general, salvo estos casos de ficción y demás, suelen ser una conversación entre 2 o más personas. Entonces, a veces uno termina haciendo como una rutina tipo policía bueno, policía malo, que son ideales, casi es como una discusión, una conversación filosófica, ¿no? En la que uno postula una hipótesis y el otro, un poco en serio, un poco en chiste, trata de dinamitarla a ver si se sostiene y ofrece otras posibilidades y contesta, o nos verdugueamos por las cosas que a somos muy distintas con Natalia, nos interesan cosas muy distintas y en ese
tratar de convencernos la una a la otra de por qué es interesante o por qué, en lugar de ver, no sé, una de sus especialidades, que son dramas coreanos, tendría que ver una serie de monstruos victorianos, salen cosas interesantes porque uno está persuadiendo al otro y a la vez está quizás persuadiendo a la persona que está escuchando. Esas serían algunas posibilidades. Por ahí para el costado de lo que es la crítica, como que en la cosa de estar hablando también hay algo que se pierde y se gana al mismo tiempo con respecto al otro. Como que si, sobre todo yo porque vengo escribiendo hace tiempo, hay algo por ahí cuando estás en un podcast o hablando, que por ahí perdés de la cosa organizada de tener que elegir cada palabra cuando decís algo, pero por ahí hay algo de la conversación o de la cosa de ir descubriéndolo mientras uno habla y en contrapartida con una o más personas, que se va generando también una especie de tono, de tono, y que a veces el tono puede ayudar también a que salgan otras cosas a la luz, no en el sentido de persuasión ni nada de eso, pero por ahí sobre cómo referirse a ciertas cosas. Yo lo encuentro muy cómodo a veces el formato para decir cosas que por ahí si me las tuviese que sentar a escribir, no sé, quizás de pajero, no sé, pero no, lo encuentro muy gratificante en el sentido ese, que a través de intercambios y a través de repente decir algo y por ahí, no sé, te estás cagando de risa o algo, o sea, nosotros particularmente tratamos de no ser muy solemnes con respecto a lo que hablamos, entonces medio que va saliendo, decimos medio lo que queremos y de repente vamos tratando de hilar ciertas ideas a través de eso, que no por eso tienen por qué terminar siendo ideas menores, digamos. Eso era lo que quería agregar. Claro, lo que debiera explicarles es que al ser un podcast del Diario de la Nación, nuestra cancha delimitada es básicamente periodística. Entonces es distinto un poco no solo nuestro trabajo, aparte tanto Natalia como yo somos periodistas, o sea que para mejor y para peor, digamos, eso es lo que somos cuando estamos al aire. No es ni remotamente lo que hacemos cuando hacemos el diario o hacemos la home del diario. Tiene otro tono el podcast necesariamente y eso alimenta y modifica lo que hacemos todo el día, pero a diferencia de un podcast que tiene que ver más con el entusiasmo y el disfrute y el fanatismo, nosotros nos tenemos que apegar a ciertas formas y ciertas argumentaciones que no son las mismas de una conversación con amigos, más allá de la relación o la buena relación que yo tenga. Por una cuestión de que nosotros estamos adentro de un paquete que dice La Nación arriba, entonces tenemos que apegarnos a ciertas normas editoriales y de estilo y demás. No podría haber dicho ninguna mala palabra, por ejemplo, en mi podcast. No tiene importancia, no es necesario decir malas palabras, pero hay ciertos marcos formales que son un poco distintos que otros tipos de podcast que están centrados en el entusiasmo por cierta cosa, ¿no? Sea un género, sea un artista o sea un marco. El nuestro es más neutro en ese sentido, más allá de que sea una serie, el resto es lo que le queramos poner. Mirá, es medio difícil decirte con respecto al tema podcast puntualmente. Porque en definitiva hoy, por ejemplo, ahora en los últimos años en Argentina como que de repente explotó, ¿no? Entonces ahora los podcasts salen por todos lados. Tiene una base inicial que tiene que ver también con cuestiones digitales de los últimos 20 años, si querés, que es que el que quiera hacer un podcast lo hace, ¿no? Inclusive porque no hay ningún tipo de regla ni de prurito técnico, por ejemplo, ¿no? Uno puede escuchar un podcast que son dos amigos que tienen un celular ahí y salió, digamos, ¿no? Que eso no implica que todo sea así. De hecho, es otra vez lo mismo, no es como de repente, por decir, qué sé yo, por la plataforma que estamos nosotros, iBooks, y vos abrís y es una cosa que es impresionante, digamos, ¿no? En donde hay cosas que inclusive son podcasts de bajada de programas de radio que también tienen su costado, digo, a nosotros nos pasa también. Entonces, digo, también es un poco a suerte, ¿verdad? Como nosotros hacemos un programa que generalmente dura 1 hora y media, que para los tiempos que corren, básicamente es la eternidad, ¿no? Con Fabio Villalba lo discutimos muchas veces, que es mi compañero de aire todo el tiempo, que es, bueno,
un podcast no puede durar más de 45, ya 45 es un colapso nervioso. Y bueno, no sé, que lo paren y lo escucharán en otro momento, digamos, porque hoy también está esa oportunidad, ¿no? Antes, qué sé yo, no sé, mi vieja lo escuchaba a la REA y la REA estaba de las 9 hasta tal hora, con Rapidísimo. Bueno, eso está todavía, pero me parece que es para otro público. El público consumidor de podcast creo que está hoy entre los 20 y pico y los 30 y pico, ponele. Y con respecto a cómo ser exitosos con eso, no tengo la más pálida idea, porque en realidad nosotros vemos a veces las estadísticas y las cosas son muy locas. Es como, por ejemplo, tenemos un podcast de terror, sabemos que va a pasar eso, que va a haber gente que lo escuche. Ahora, por ahí con cosas porque nosotros, por ejemplo, hablamos con tópicos, o sea, con un título que nos va a desplegar una cantidad de películas, 3, 4 películas en un programa. Y qué sé yo, la otra vez nos pusimos a hablar de películas de Kurosawa y yo dije, bueno, me voy a escuchar yo. Y no pasó. Y hubo gente que lo escuchó. Entonces, es muy, muy variable eso, digamos, ¿no? ¿Cuándo salió ese programa? ¿En qué momento? Digo, es muy complejo. Yo creo que el que sabe esa cosa es Pergolini, ¿viste? Que está todo el tiempo como hablando de cuántos puntitos y no puntitos, pero en realidad nosotros como los humanos en la Tierra no... Es muy difícil, digamos, es muy gigantesco, me parece a mí. ¿Y qué le pareció? ¿It 2? No pasa nada, como dice la canción, no pasa nada. Bueno, hay toda una cultura de remake en los últimos tiempos. Hace poco discutíamos con Mariano Cementerio de Animales, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente aparece una cosa muy agradable como Child's Play, la nueva. Y vos decís, bueno, está bien. Con respecto, me parece que algo hablamos con respecto a este terror presuntamente artístico. Yo creo que la respuesta está, creo que era... No, claro, porque es una cosa rara, como que... creo que era Ari Aster que dijo, no, a mí no me gusta el cine de terror, pero es una película de terror. Entonces yo ahí digo, ¿qué está pasando con eso? ¿No? Da para pensar y pensar y pensar con eso, con esta idea de refinarlo, digamos. Bueno, entonces, ¿qué Craven y Carpenter eran grasa? Digamos, ¿no? Que me parece que una cosa no quita la otra en tal caso. Digo, sí, es un límite raro también. Sí. Porque ahora por ahí, en los últimos 3, 4 años, se establecieron las categorías por ahí como para nombrarlo de esa manera. Entonces decís, bueno, está la película de terror, creo que hablamos al principio de esto, como está la película de terror que es así, entonces tiene esta fórmula que tiene, no sé, buena fotografía, un rito satánico al final. Claro, y alguna cosa así. Se ve aterrador, digamos, ¿no? Esa cosa como, por ejemplo, The Witch. The Witch tiene eso. Pero de repente puede cambiar eso. O sea, por ejemplo, personalmente, sobre It capítulo 2, a mí me pareció que tenía algo que era bastante a favor con respecto a la primera, que es que me había parecido que si bien los niños chiquitos de la primera me parecían anormalmente maduros, me parecía que los adultos de la versión nueva, como se comportaban medio como pendejos, les creía más y me parecieron mejores personajes. La película no te puedo decir que me haya gustado, pero me parece que tiene como algunos elementos que la hacen estar un poco más viva quizás que la primera. Entonces eso por ahí es lo más mainstream de lo mainstream, pero igual también no necesariamente lo mainstream de lo mainstream se va a oponer directamente con la cosa más festivalera, porque después también tenés como producciones más chiquitas, de estas tipo Blumhouse o productoras más pequeñas que hacen películas. La que película igual, de Krasinski, Mariano. A Quiet Place. A Quiet Place, eso es una gran película. Y esa está en el medio. Sí. Está en el... Porque tiene yo cuando la vi, por ejemplo, me pasó que tenía esta cosa de, va a ser la película donde el sonido va a ser una cosa importante, entonces como el silencio, va a tener que estar todo el tiempo pensando en la forma de la película y no en lo que me cuenta, pero ves la película y eso está llevado perfectamente. Y es una película donde es importante el sonido, pero no a la manera en la cual después estés hablando constantemente del sonido, sino que el sonido está usado a favor para lo que la película viene a contar, que es la historia de esta familia. Yo no sé ahora esa película dónde se ubicaría, pero por eso es medio difuso. También Get Out es una película que podría ser arty, pero al mismo tiempo tiene algunas cosas que son recontra del género más duro. Jordan Peele coquetea con esta serie inglesa, ¿cómo se llama? La de no hizo la tecnología es mala, mala, re mala. Black Mirror, digamos, ¿no? Coquetea, sobre todo coquetea un poco con eso. Es todo otro mundo eso. Es todo otro mundo. Ese es todo otro mundo, digamos, ¿no? El como que, bueno, el mundo ya fue, digamos, ¿no? Estamos completamente derrotados.
pero me parece que también es cuestión de, bueno, encontrar algunas cositas que van apareciendo, porque si no parece como, bueno, todo es un desastre, y no es así, para nada. Sino que en realidad me parece que hay mucho también de generar expectativas en lugares erróneos, digamos, qué sé yo. Bueno, lo de IT era como vienen inflándola desde hace 2 años, digamos, ¿no? En ese caso. Y por una necesidad comercial y de producto, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, esta película de Krasinski, nada, no sé, o Crawl, por ejemplo, de Alexandra Shah, acá estuvo 1 semana, digamos. Es una película que está muy bien y es mínima y básica en lo que cuenta. Digo, esa primera historia que cuenta es como Cocodrilo, papá y la hija, digamos, ¿no? Bueno, atrás de todo eso hay un montón de cosas que están buenísimas para pensar, qué sé yo, o para transcurrir la película y tener miedo. Y sobre... Ay, perdón. No, y creo que mencionaste Midsommar también. Igual no salió todavía en cine, no quiero... Ya me están mirando mal ahí. No quiero spoilear mucho. Pero, por ejemplo, es una película que a mí Hereditary... ¿La semana que viene? Ah, mirá. Entonces no digo mucho. Voy a decir muy poco. A mí no me había gustado nada Hereditary. 2 semanas. Y cuando vi Midsommar con la peor expectativa del mundo... me encontré con muchas de las cosas que me imaginaba que iba a ver, que no me iban a gustar, pero después también encontré 2 o 3 cosas que me parecieron que están bien en la película, y por eso también está un poco esta cosa de que ahora no me gusta tanto ponerlo a encasillar las cosas en categorías, porque también es un poco lo que no me gusta que hagan con las cosas que me gustan. Entonces me parece que es sano también tener bien en claro qué uno va a buscar o qué cosas le interesan y empezar a ver, y por ahí está bien, uno tiene que aventurarse a ver de todo, y a veces ver de todo puede ser agotador porque te encontrás con muchas cosas que son un desastre. Más tiempo, así que muchísimas gracias a los 3 disertantes aquí.